El día de la ceremonia de compromiso. A plena luz del día, mi prometida tomó de la mano a un estudiante de un curso inferior y huyó con él, dejándonos a mí y a ambas familias para recoger el desastre. Después de eso, rompió todo vínculo con su familia y, satisfecha, se casó con aquel hombre, viviendo la vida que ella consideraba una elección libre. Hasta 6 años después, cuando regresé al país, me la volví a encontrar por casualidad. Llevaba consigo a 3 niños y montaba un puesto ambulante frente a la entrada de una escuela. Cuando vi a Valentina, empujaba un pequeño carrito vendiendo juguetes artesanales frente a un jardín de infancia. A la hora de la salida, la entrada de aquella escuela privada estaba abarrotada de coches de lujo. Ella iba llamando a la puerta de cada vehículo, esforzándose por vender flores y muñecas tejidas de lana, mientras cargaba en la espalda a un niño profundamente dormido. Yo iba sentado en el asiento trasero, revisando documentos. El conductor era un antiguo empleado de la familia Sánchez y, con solo una mirada, reconoció a la mujer de 40 años, demacrada y envejecida que tenía delante. Valentina, mi amiga de la infancia. Valentina no lo reconoció a él. Estaba concentrada en meter una muñeca de lana por la ventanilla del coche y en ofrecerla con insistencia. Señor, compre una muñeca artesanal para su hijo. Mis niños las tejen a mano desde pequeños. Son muy hábiles. Aquella voz tan familiar me hizo levantar la cabeza del trabajo. Y justo entonces me encontré con su mirada llena de servilismo. Al segundo siguiente, como si alguien le hubiera estrangulado la garganta, su pregón se detuvo en seco. Su expresión se volvió torpe y desagradable. Nos miramos durante un momento, justo cuando estaba a punto de abrir la boca para decir algo. Aparté la mirada con calma y volví a concentrarme en la tableta. El conductor entendió de inmediato. Subió la ventanilla y separó por completo a Valentina de las palabras que aún no había podido pronunciar. Aquella noche, mientras trabajaba en el despacho, mi madre llamó a la puerta y entró. Mientras charlaba conmigo, de manera muy poco natural llevó la conversación hacia Valentina. Alejandro, he oído decir al señor Rodrigo que hoy te encontraste con Valentina. ¿Es cierto? Asentí. Mi madre dudó un poco antes de preguntar con cautela. He oído que se casó y tuvo varios hijos. Dicen que su vida no va muy bien. Al oír eso, sonreí y le expliqué. Mamá, si no tengo pareja no es por ella. Es porque ahora quiero centrarme en el trabajo. No es un buen momento para enamorarme. Mi madre suspiró aliviada, visiblemente tranquila. Pero luego me reprochó con suavidad. Eres exactamente igual que tu padre cuando era joven. Solo tienes trabajo en la cabeza. Tu hermana ya se ha casado y tú sigues igual. Sonreí para tranquilizarla y la animé a ir a descansar. Al volver al despacho, recibí un mensaje de mi mejor amigo, Diego. Era una captura de pantalla de una conversación entre él y Valentina. Valentina, ¿tienes algún medio de contacto de Alejandro? Tengo algo que quiero decirle. Diego, he oído que ha estado preguntando por todos los antiguos amigos. ¿Tú qué crees? ¿Será que quiere volver contigo? Pensé un momento y respondí. No hace falta, si tiene algo que decir, que vaya a la recepción de la empresa y pida una cita como cualquier cliente. La segunda vez que me encontré con Valentina fue frente a la entrada de la empresa. Emiliano estaba con ella, sin importarle las miradas ni los comentarios de la gente alrededor. La arrastró hacia el edificio del Grupo Sánchez mientras murmuraba sin parar. Fue tu antiguo amante, ve y arrodíllate a suplicarle. Seguro que nos consigue un buen trabajo. Menudo chollo. Valentina se resistía con todas sus fuerzas y suplicaba angustiada. Emiliano, deja de soñar, no voy, no voy. Emiliano se dio la vuelta y le propinó una bofetada que le hizo arder la cara, señalándola mientras la insultaba. No me vengas con moralinas. Si no fuera por estar contigo, ¿crees que yo habría acabado así? Esto es lo que te mereces. Si no vas, ¿te crees que no te mato a golpes? El rostro de Emiliano estaba retorcido por la ferocidad, completamente distinto al joven radiante y obediente que había sido en mis recuerdos. La señorita distinguida de antaño ahora se cubría el rostro hinchado, llorando desconsoladamente en el suelo, negándose a moverse, solo cuando la policía oyó el alboroto y se llevó a ambos. Ella se dio cuenta de que yo estaba detrás del cordón de seguridad. Todo su cuerpo temblaba. Bajó la cabeza para evitar mi mirada. Este era el amor por el que, en su día, estuvo dispuesta a abandonarlo todo. ¡Qué ridículo! Recuerdo que cuando éramos niños, mi madre solía contarnos cuentos. El final siempre era que el protagonista y la protagonista vivían felices para siempre. Entonces Valentina solía decir, en el futuro, Alejandro y yo también estaremos juntos para siempre. Mi madre sonreía y decía que, para siempre, representaba toda una vida. Y le preguntaba si sabía lo larga que era una vida. Valentina se quedaba pensativa. Mi madre nos acariciaba la cabeza a los dos y decía, una vida es muy larga, hay que usar toda una vida para medirla. En aquel entonces aún no entendíamos la duración de toda una vida, pero Valentina seguía empeñada en querer quedarse a mi lado para siempre. Al entrar en la adolescencia,
Valentina ya no hablaba de matrimonio a cada momento, pero seguía obstinada en escribir en todas partes una especie de plegaria. Alejandro y Valentina deben estar juntos toda la vida. En aquella época, su carácter era muy abierto y se llevaba bien con todos los compañeros de clase. Entonces ella era un poco más alta que yo, y los demás solían burlarse llamándome su esposo bajito. Valentina no decía nada en voz alta, pero por dentro estaba tan ansiosa que no podía quedarse tranquila. A la hora de comer siempre me alimentaba en exceso, e incluso me inscribió a escondidas en el equipo de baloncesto y buscó al médico de la familia para que elaborara un plan de entrenamiento detallado. En aquel entonces, incluso en sueños murmuraba: Alejandro, crece rápido, cuando nos casemos quiero usar tacones altos. En 10º grado no nos asignaron a la misma clase. Valentina quería usar las influencias de sus padres para cambiarse de grupo, pero yo me negué de plano. Le dije: Valentina, no hagas algo especial por esto, solo estamos en la clase de al lado. Ella me miró con incredulidad, como si hubiera recibido un golpe muy duro. Después de eso, empezamos una guerra fría que duró 72 horas. La verdad es que el mismo primer día de clases ya me arrepentí. Sin Valentina a mi lado me sentía completamente incómodo. Al salir de la escuela quise disculparme, pero ella solo me lanzó una mirada y subió corriendo al coche de la familia Cruz, sin dejarme ni rastro de oportunidad. Tras ser ignorado durante 3 días, por fin logré subirme al coche de Valentina antes de que el conductor arrancara. Ella me gritó: ¿Qué haces? ¿Este es tu coche para que te subas así? Yo fingí no oírla. Saqué del bolsillo una rosa tejida de lana y se la puse delante. Me equivoqué, dije con seriedad. Necesito hacer algo especial. En esa clase, sin ti, no aguanto ni un solo día. Las mejillas de Valentina se sonrojaron. Frunció el ceño fingiendo severidad. ¿Una flor falsa para despacharme así? Alejandro, ¿acaso no merezco una flor de verdad? Me rasqué la cabeza y respondí: Ayer quise cortar rosas del jardín de mi madre, pero me descubrieron. Mamá dijo que usar flores que otros han cultivado no es sincero. Así que me enseñó a tejer con lana. Me pasé toda la noche haciéndola. ¿No te gusta? Valentina soltó una carcajada. ¡Qué tonto eres, Alejandro! Las flores de la tía Elena las plantó el tío Ricardo con sus propias manos. Ella no se atrevía a dejar que las estropearas. Por eso dijo eso, pero la rosa de lana también me gusta. Te perdono. Emiliano era un alumno menor que Valentina y también su subordinado en el club. La primera vez que lo vi fue en la cafetería. En ese momento yo acababa de regresar al instituto tras un año de intercambio en Inglaterra. La actitud de Valentina hacia mí se había enfriado bastante. Cuando le conté mis experiencias en Londres, no mostró mucho interés, incluso cuando le di un regalo. Solo recibí una sonrisa por compromiso. Yo no era una persona muy habladora, después de que varios temas terminaran de forma incómoda. Ambos caímos en silencio, hasta que, de repente, un par de manos se extendieron desde detrás de Valentina. Le cubrieron los ojos y dijeron: «Adivina quién soy». Aunque tenía medio rostro cubierto, su expresión se animó de inmediato. Sonrió y alargó la voz a propósito. «¿Eh? ¿Quién será? Qué difícil de adivinar». El chico soltó las manos. Se acercó a su rostro y dijo: «Hermana mayor, soy yo». Valentina se rió y le pellizcó la mejilla. Se pusieron a bromear delante de mí como si no hubiera nadie más. Sus gestos eran incluso más íntimos que los de una pareja oficial como nosotros. Carraspeé suavemente, y solo entonces parecieron darse cuenta de mi presencia. Valentina se apresuró a marcar distancia y lo presentó. «Alejandro, este es Emiliano, un miembro de mi departamento. También es de un curso inferior. Emiliano, este es Alejandro, estuvo de intercambio en Londres todo el año pasado y acaba de regresar. Es mi novio». Su expresión no cambió, pero las 3 palabras, mi novio, tenían claramente un leve titubeo. La miré sin decir nada y solo asentí a Emiliano. Él exageró diciendo que me admiraba desde hace tiempo, pero en su mirada había una clara hostilidad. Poco después, nuestros planes de cita se vieron interrumpidos por un asunto urgente del consejo estudiantil. Y Valentina se fue llevándose a Emiliano. Observé cómo sus espaldas se acercaban cada vez más. Pequeños gestos como empujarse suavemente el uno al otro se veían muy naturales y cercanos. Hacía mucho que Valentina y yo no teníamos interacciones tan infantiles. Cuando caminábamos juntos, hablábamos poco, y si hablábamos, solían ser asuntos formales o familiares. Fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque siempre había creído conocerla mejor que nadie, al verla charlar con Emiliano sobre videojuegos, música juvenil y películas, comprendí que sabía muy poco de la Valentina actual. Empecé a reflexionar y a reprocharme haberme acostumbrado demasiado a tenerla a mi lado. Ignorando sus cambios, debería haberme tomado el tiempo para conocer a la persona que realmente era. Yo siempre he sido alguien que dice lo que piensa. Tras prepararme mentalmente, aquella noche la esperé bajo el edificio del dormitorio. Al verme, sonrió y me preguntó qué pasaba.
Le tomé la mano y le dije con seriedad: «Lo siento, Valentina, he sido un novio que no estuvo a la altura». Y le conté todo lo que había reflexionado esa tarde. Al principio, Valentina se quedó desconcertada al escucharme. Luego, poco a poco, su expresión se suavizó. Cuando terminé de hablar, soltó una risita. «Alejandro, eres realmente interesante. No sabes lo conmovida que me siento al oírte decir esas cosas. No te preocupes, ya eres el mejor novio del mundo. Hoy solo fue que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y aún no me acostumbraba. No estaba enfadada contigo, no pienses demasiado». Se lanzó a mis brazos y me miró con aquellos ojos brillantes. «Emiliano y yo solo somos amigos. Si sientes que somos demasiado cercanos, en adelante tendré más cuidado. La situación familiar de Emiliano no es buena. Le ha costado mucho llegar hasta aquí. Así que quiero ayudarlo un poco más. No hay ninguna otra intención. Al que más quiero es a ti. Desde pequeña siempre soñé con casarme contigo». Un día, mientras revisaba asuntos de trabajo en un centro comercial, Emiliano me interceptó, me saludó desde lejos, con una familiaridad propia de un viejo amigo que no se ve desde hace años. «Hola, hermano mayor Alejandro, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Aún te acuerdas de mí?». Sonreía de forma zalamera, vestido con un traje arrugado, el vientre abultado como un balón, e intentó acercarse para echarme el brazo por los hombros. El guardaespaldas lo detuvo de inmediato. El asistente que estaba a mi lado también habló. «Lo sentimos, este es el horario de trabajo del director Sánchez. No atendemos asuntos personales». La expresión de Emiliano se volvió un poco incómoda por un instante, pero enseguida volvió a reír. «¿Qué asuntos personales ni qué nada? El hermano mayor y yo tenemos una relación profunda. Por consideración a Valentina, seguro que me dedicará un par de palabras». Levanté una ceja y le pregunté con frialdad: «¿Por consideración a quién?». Emiliano dio 2 pasos hacia adelante y volvió a ser empujado hacia atrás por el guardaespaldas. Insinuó: «A Valentina, el hermano mayor aún la recuerda, ¿no? Hace mucho que no se ven. ¿Qué tal si van a rememorar viejos tiempos?». Me reí con desdén. «Claro que la recuerdo. ¿No es tu esposa? La historia de amor perfecta de ustedes dos fue famosa por todas partes. Rememorar no hace falta. No tengo confianza con ustedes, ni el menor interés en conocer el matrimonio ajeno». Miré a Emiliano, firmemente vigilado, y añadí con sarcasmo: «Señor Emiliano, en el futuro será mejor que se mantenga un poco alejado de mí. Al fin y al cabo, la sensación de ser aplastado contra el suelo no es nada agradable». 6 años atrás, después de que Valentina y yo nos reconciliáramos, ella tomó la iniciativa de mantener distancia con Emiliano. Él, igual que ahora, se plantó en el camino obligatorio por el que yo debía pasar para volver a casa. En aquel entonces se acercaba el cumpleaños de Valentina, para poder prepararlo todo para ella. Yo había estado trabajando y estudiando sin descanso, con el ánimo bastante inestable. No sé cómo Emiliano logró esquivar las cámaras y entrar en la zona de las villas. Bloqueó mi coche y, frente a mi semblante sombrío, gritó: «Hermano mayor, ¿no crees que estás metiendo demasiado la mano? ¿La hermana mayor no puede tener amigos del sexo opuesto? ¿O será que tú mismo sientes que no estás a su altura y temes que, al conocer a más gente, ella ya no te necesite?». Respondí con sarcasmo: «¿Que no estoy a su altura? Entonces, ¿quién lo está? ¿Tú?». Dicho eso, lo examiné de arriba abajo con una mirada evaluadora. Emiliano no se enfadó, al contrario, empezó a razonar. «Tú simplemente naciste en mejor familia que yo. Si yo estuviera en tu posición, lo haría mucho mejor, aunque no tengo un origen rico. Tengo manos y pies. Yo mismo me abriré camino. Tipos mimados por el dinero y el poder de sus padres como tú. Algún día acabarán bajo mis pies». Aquellas palabras ridículas me arrancaron una risa involuntaria, al darme cuenta de que el tipo frente a mí no era más que un payaso extremista lleno de odio hacia los ricos. Me di la vuelta para marcharme, pero no me dejó ir y se lanzó sobre mí con intención de golpearme. En el acto, el guardaespaldas que siempre me acompañaba lo redujo y lo aplastó contra el suelo. La diferencia de fuerza y de complexión hizo que Emiliano gritara de dolor. En ese momento, se oyó la voz furiosa de Valentina: «Alejandro, ¿qué estás haciendo?». Seguí el sonido y justo entonces un bolso me golpeó en el rostro. Ella avanzó enfurecida, empujó al guardaespaldas, ayudó a Emiliano a levantarse y me miró con rabia. «Alejandro, ¿desde cuándo aprendiste esos malos hábitos de niño rico arrogante? ¿Atreviéndote a levantar la mano contra alguien común?». Me toqué ligeramente el puente de la nariz golpeado y expliqué con paciencia: «No hice nada, fue él quien se abalanzó primero». Valentina me interrumpió: «Nunca imaginé que fueras alguien que abusa de su fuerza para intimidar a los débiles. Alejandro, estoy muy decepcionada de ti». Dicho esto, ni siquiera me miró de nuevo. Ayudó a Emiliano a subir a su coche y se marchó. Me quedé allí de pie, en silencio, durante largo rato, sintiéndome de pronto extremadamente cansado. Al día siguiente, Valentina vino a buscarme para disculparse. Dijo que sus palabras de ayer habían sido excesivas,
pero que había actuado así porque la preocupación la había nublado. Fue la primera vez que le pregunté: «Valentina, ¿de verdad aún quieres estar conmigo?». Ella se quedó atónita por un instante y luego afirmó con absoluta firmeza que quería estar conmigo para siempre. «Alejandro, mi deseo nunca ha cambiado. Ya se lo dejé claro a Emiliano. Él no volverá a buscarte». Asentí y dejé el asunto pasar en silencio. Muy pronto llegó el cumpleaños de Valentina. Reservé por completo el restaurante que más le gustaba. Compré entradas para el estreno del tipo de película que adoraba. Incluso cambié la música del coche por las canciones que solía escuchar. Pero cuando llegó el día, Valentina parecía constantemente distraída. Fui temprano a la casa de los Cruz para recogerla. Ella acababa de despertarse. Aún en pijama, desayunando tarde. Al verme, se sorprendió. Solo al notar las flores en mis manos recordó qué día era. «Lo siento», dijo juntando las manos frente al pecho e inclinando la cabeza. «Ayer me quedé viendo dibujos animados hasta muy tarde». Sonreí, le acaricié la cabeza y le dije que no pasaba nada. Era su cumpleaños. Todo debía seguir su ritmo. Cuando fue a lavarse la cara, el mayordomo me sirvió una taza de café y comentó sonriendo: «Señorito Sánchez, anoche se quedó despierto hasta tarde viendo dibujos animados con la señorita. Y aún así hoy se levantó a tiempo. De verdad ha sido un esfuerzo». Me quedé atónito. Estuve a punto de decir que me había acostado muy temprano por la cita de esa noche, pero no quise causar más problemas en su cumpleaños. Aún así, una sensación extraña empezó a crecer en mi interior. Por eso, después de que Valentina terminó de arreglarse, le pregunté: «¿El dibujo animado de anoche lo viste sola?». Valentina se quedó un segundo inmóvil y luego sonrió. «Lo vi en línea con unos amigos cercanos. No es el tipo que a ti te gusta, así que no te llamé». Asentí y dije: «Cualquier género está bien, yo solo quiero estar contigo». Valentina se aferró a mi brazo y sonrió dulcemente. «Vaya, ¿el joven maestro Sánchez es tan pegajoso? Está bien, la próxima vez sin falta te llamaré». En el coche, Valentina no dejaba de mirar el teléfono y responder mensajes, sonriendo con mucha alegría. Cuando nos detuvimos en un semáforo en rojo, le pregunté con quién estaba chateando. No respondió, así que repetí la pregunta con paciencia. Ni siquiera levantó la cabeza. «Solo son amigos felicitándome por mi cumpleaños. Si no respondo, queda mal». Solté un leve pero por el rabillo del ojo vi que llevaba mucho tiempo en ese mismo chat, conversando con la misma persona. Me tranquilicé diciéndome que no pensara demasiado, pero en mi mente seguían apareciendo el rostro de Emiliano y aquellos gestos íntimos de su primer encuentro. Reprimí las emociones que bulían en mi interior y me repetí una y otra vez: «Hoy es su cumpleaños. Es un día especial, lo importante es que ella sea feliz». Al bajar del coche, tomé la iniciativa y le agarré la mano. Ella se sobresaltó un poco, guardó el teléfono en el bolso y empezó a concentrarse de verdad en nuestra cita. Antes, la mayoría de nuestras salidas consistían en recorrer tiendas de lujo y asistir a subastas. Esta vez, basándome en los gustos de Valentina que había investigado con antelación, entré por primera vez en una zona de videojuegos. Valentina se sorprendió mucho y me arrastró de un juego a otro. Se la veía realmente feliz, y yo también me sentí satisfecho. Al final, con los puntos de ambos, canjeamos un enorme oso de peluche casi de nuestra estatura. Valentina no quería soltarlo. La cita transcurrió muy bien, salvo porque cada vez que tenía las manos libres sacaba el teléfono para enviar mensajes. Lo que me inquietaba un poco. Al menos ella parecía feliz. Después de cenar, cuando estaba a punto de sacar las entradas para el cine, Valentina recibió una llamada y dijo con urgencia que el consejo estudiantil tenía un asunto grave que debía resolverse de inmediato. Su expresión de preocupación no parecía fingida, así que conduje para llevarla de vuelta a la universidad. Bajó del coche y se apresuró hacia la oficina del consejo estudiantil, pero de pronto regresó y golpeó la ventanilla. Bajé el cristal y, de manera repentina, se inclinó para darme un beso en la mejilla. Luego, sonrojada, dijo: «Alejandro, hoy me he sentido realmente feliz. Gracias». En ese instante, mi corazón pareció fundirse con el aire y luego estallar con fuerza. Como al encontrar fuego, con el ánimo exultante, conduje para salir del campus, al darme cuenta del solitario oso de peluche en el asiento trasero. Lo pensé un momento y decidí esperar a Valentina en la entrada de la universidad. Al fin y al cabo, era un día especial, esperaba que hasta el último minuto pudiéramos estar juntos. Así que esperé en el coche hasta la medianoche, pero lo que vi no fue a Valentina saliendo sola, sino a Valentina y Emiliano caminando hombro con hombro fuera del campus. Estaban muy cerca el uno del otro, aunque no se tomaban de la mano. En aquella calle amplia y desierta se rozaban inconscientemente, como tanteos ambiguos que tensaban los nervios de ambos. De pronto recordé nuestros años de secundaria, cuando caminábamos hombro con hombro, cabeza con cabeza, fingiendo discutir un problema matemático, cuando en realidad solo estábamos probando la distancia entre nosotros.
Por fin entendí de dónde provenía aquella sensación extraña que llevaba tanto tiempo en mi interior. Era demasiado familiar, porque nosotros también habíamos tenido ese mismo juego de ambigüedad y atracción. Bajé del coche, saqué el oso de peluche del asiento trasero y lo arrojé frente a ellos. Los dos, inmersos en su propio mundo, por fin se dieron cuenta de mi presencia. La sonrisa que aún no se había borrado del rostro de Valentina se congeló de golpe. En sus ojos apareció un destello de pánico y, por instinto, se apartó de Emiliano. Alejandro, empezó a decir, sin sonreír. Le pregunté con frialdad. ¿Este es el asunto urgente del consejo estudiantil del que hablabas? Ella negó con la cabeza, nerviosa, explicándose de manera caótica. Emiliano no pudo seguir mirando y tomó la palabra. Fui yo quien engañó a la hermana mayor. Sabía que hoy era su cumpleaños. Compré un pastel. Incluso fui a grabar la película que le gusta. Y la engañé para que viniera a verme. Hermano mayor, no tenía malas intenciones. Desde siempre, la hermana mayor solo ha tenido una única opción. ¿Qué eres tú? Yo solo le ofrecí una segunda. Competimos de forma justa. Lo miré con frialdad. ¿Competir? Ella es mi novia. ¿Sabes cómo se llama este comportamiento? Claro que lo sé, respondió. Pero, hermano mayor, los sentimientos pueden cambiar. Que los sentimientos de la hermana mayor hacia ti sean realmente amor. Eso aún está por verse. ¿Acaso esas parejas de la alta sociedad que crecen juntas como ustedes no son solo esposas criadas desde pequeñas? ¿Te atreves a garantizar que, después de conocer a más personas, ella seguirá gustando de ti? Aquellas palabras resultaban hirientes. En los ojos de Emiliano asomaba el desprecio. Parecía convencido de que la sociedad de clases que imaginaba era la verdad absoluta. Era un necio obstinado, incapaz de escuchar razones. Entonces miré a Valentina, que guardaba silencio. ¿Tú también piensas así? Valentina negó apresuradamente con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Suspiré suavemente. Vamos, te llevaré a casa. Ella levantó con esfuerzo el oso de peluche del suelo y caminó hacia el coche. No había dado ni 2 pasos cuando Emiliano agarró una de las patas del oso. Miró a Valentina y dijo: «Hermana mayor, ¿de verdad quieres elegirlo a él?» Valentina se quedó inmóvil, miró a Emiliano durante un instante y luego me miró a mí. Yo estaba junto al coche, con la mirada baja, en silencio. Entonces Valentina soltó al oso y caminó con paso rápido hasta ponerse a mi lado. Me miró, indicándome con los ojos que me la llevara. Cuando la dejé en la casa de los Cruz, ya había pasado la medianoche. Tras dudar un poco, dije: «Valentina, en los próximos días mi padre y yo tenemos que ir a otra ciudad para hablar de una cooperación. Durante este tiempo, creo que ambos deberíamos calmarnos y pensar bien en el futuro. ¿Te parece?» El rostro de Valentina se puso pálido al instante. «¿Quieres terminar conmigo?» «No», respondí, «de verdad tengo que irme unos días. Aprovechemos este tiempo para pensar con calma en nuestros planes. No quiero que lo pases mal». Valentina asintió con dificultad. Su espalda, al entrar en la casa, se veía completamente perdida. Al ver esa escena, de verdad no tuve corazón para reprocharle nada más. Pero cuando me preguntó si quería romper, yo realmente vacilé. En los días siguientes no tuvimos contacto alguno. Solo, pensé en muchas cosas. La idea de romper fue creciendo cada vez más en mi mente. El día que regresé a la ciudad, cayó una lluvia torrencial. El avión tuvo que dar varias vueltas sobre el aeropuerto antes de poder aterrizar. Solo cuando tocamos tierra el corazón de todos pareció volver a su sitio. Al llegar a casa, el mayordomo de la familia Cruz vino justo a buscarme y me dijo que la tormenta había arruinado el rosal que yo había plantado para Valentina. Ella estaba bajo la lluvia intentando salvar las flores y esperaba que yo fuera a convencerla de que se detuviera. El invernadero de rosas fue algo que yo mismo planté para el cumpleaños número 16 de Valentina. Fue testigo del primer día en que nos enamoramos. Sin pensar demasiado, seguí al mayordomo hasta la casa de los Cruz. Tal como esperaba, vi a Valentina cubierta de barro, esforzándose por trasladar las rosas a macetas, pero por la torpeza de sus movimientos y la intensidad de la lluvia. Estaba claro que ese rosal tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Me incliné y la abracé. Su cuerpo se tensó un instante y luego se apoyó en mi pecho, rompiendo a llorar desconsoladamente. «Alejandro, me equivoqué, no me abandones. Yo de verdad quería casarme contigo». Cuando se acercaba la graduación, ambas familias comenzaron a hablar del compromiso. En ese periodo la noté distraída, incluso le dije que, si no quería comprometerse, podíamos cancelarlo en cualquier momento, sin que eso afectara la relación de cooperación entre la familia Sánchez y la familia Cruz. En aquel momento ella sonrió y dijo: «¿Cómo no iba a querer? Desde pequeña siempre he soñado con casarme contigo». Así, la ceremonia de compromiso, que reunió a socios comerciales y amigos cercanos de ambas familias, se llevó a cabo tal como estaba previsto. Lamentablemente, el ambiente festivo no duró mucho. Justo en el momento en que iban a anunciar oficialmente el compromiso, las pesadas puertas del gran salón se abrieron de golpe ante la mirada expectante de Valentina.
Emiliano, vestido con un traje barato y sosteniendo un ramo de rosas, caminó hacia mí. Dijiste una vez que en la vida hay muy pocas cosas que podamos elegir libremente. Hoy te doy ese derecho, dijo, y luego extendió el ramo hacia Valentina. Valentina, he venido a llevarte conmigo. Cuando Emiliano tomó la mano de Valentina, su padre reaccionó al fin, rugiendo furioso. Valentina, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Crees que este es un momento cualquiera? ¿Dónde dejas la dignidad de la familia Cruz? Los hermosos ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Aún así, se aferró con terquedad a la mano de Emiliano y declaró con voz firme. Papá, desde pequeña he vivido según tus arreglos. Ahora quiero elegir la vida que amo. Antes de conocer a Emiliano, podía obedecerte y casarme con Alejandro, aunque no lo amara. Pero ahora que tengo a Emiliano, solo quiero estar con él para siempre. Luego se volvió hacia mí. Alejandro, lo siento, pero no quiero seguir siendo una marioneta manejada por otros. Lo dijo entre lágrimas, pero lo único que yo sentí fue ironía. Valentina, alguna vez te dije que si no querías comprometerte podíamos cancelarlo en cualquier momento. Sin afectar la cooperación entre nuestras familias. Antes del compromiso no dijiste nada, durante los preparativos tampoco. Tenías que elegir precisamente este momento para hacerme quedar en ridículo, para así demostrar lo puro y sublime de su amor. Con o sin este matrimonio, las familias Sánchez y Cruz seguían siendo una alianza comercial inquebrantable, con intereses profundamente entrelazados. No era algo que un matrimonio pudiera controlar. Pero tras su confesión, parecía como si este compromiso fuera un sacrificio impuesto por las familias. Ella la heroína que escapaba del pantano, y yo el títere que seguía atrapado en él. Era francamente nauseabundo. Valentina no dijo nada más, solo me miró con una expresión cargada de falsa compasión y arrogancia. Al ver que ella guardaba silencio, Emiliano dio un paso al frente, colocándose delante de ella con aire solemne y justiciero. Alejandro, el amor entre nosotros no es algo que te corresponda juzgar. He venido hoy no solo para llevarme a Valentina, sino también con la esperanza de que veas su valentía al rebelarse. Tú no eres más que alguien digno de lástima, atado por tu familia. Espero que nos concedas tu bendición y que algún día también tú escapes de la vanidad para encontrar la libertad. Al oír esas palabras, por fin entendí por qué estaban tan convencidos de que Valentina era una víctima de su familia. No eran más que dos inmaduros con delirios de grandeza. Una que se creía una princesa encerrada en una torre de marfil, y otro que se veía a sí mismo como el caballero que venía a rescatarla. Ambos atrapados en un guión barato de luchar contra el mundo entero por amor. Incapaces de despertar, convencidos de que el mundo entero conspiraba contra ellos. De repente me sentí agotado. Razonar con idiotas es, en verdad, una pérdida de energía. En el escenario, la madre de Valentina sufrió un ataque al corazón por la ira. Aprovechando que todos estaban distraídos, Emiliano tomó la mano de Valentina y huyó. Finalmente, mi padre se adelantó para anunciar la cancelación del compromiso. Y la fiesta se transformó en una simple recepción. Días después, Valentina fue obligada a regresar a la casa de los Cruz. Sus padres la llevaron ante mí y le exigieron que me pidiera disculpas. ¿De qué tengo que disculparme?, gritó ella fuera de sí. Solo quiero perseguir mi propia vida. ¿Por qué no pueden dejarme en paz? Alejandro, como tú no eres feliz, ¿quieres destruir mi felicidad? Emiliano simplemente no nació con tu suerte. Él me entiende mejor que tú y es 1000 veces mejor que tú. ¿Con qué derecho lo menosprecian? ¿Con qué derecho no lo aceptan? Valentina estaba completamente descontrolada. Atribuía todos los obstáculos que le impedían estar con Emiliano a mí, convencida de que mi actitud era la razón por la cual sus padres no lo aceptaban. Pero la realidad era que sus padres habían investigado a Emiliano, un joven del campo que logró ingresar a la universidad, en apariencia esforzado y ambicioso, pero cuyo deseo de enriquecerse se quedaba solo en palabras. En la escuela, aparte de las calificaciones, no hacía nada más. Provenía de una familia complicada, con 4 hermanas mayores que abandonaron los estudios para trabajar y pagarle la matrícula, padres con una fuerte preferencia por los hijos varones. Lo que hizo que, incluso de forma inconsciente, Emiliano considerara a las mujeres inferiores a los hombres, aunque normalmente lo disimulaba bien. Su visión sesgada, según la cual los matrimonios de mujeres de familias adineradas no eran más que transacciones de intereses, ya lo demostraba todo. Sin embargo, para Valentina, todas esas palabras no eran más que calumnias y difamaciones. No escuchó nada. Durante ese tiempo, Emiliano rondaba todos los días frente a la mansión. Al no poder entrar, comenzó a hacer transmisiones en vivo desde la puerta. El título de la transmisión era Amor mío, lucho contigo. Mostraba fotos con Valentina y le contaba a cada espectador que los padres de su novia querían obligarla a un matrimonio de conveniencia, que, por desobedecer, la habían encerrado en casa y a él lo habían expulsado, y que solo podía apoyarla de esa manera. Cuando la audiencia creció cada vez más, llegando incluso a las tendencias de la ciudad, la identidad de los protagonistas salió a la luz.
El escándalo del compromiso también fue desenterrado. La opinión pública se dividió en dos bandos. Unos lloraban por esta historia de amor perfecta, mientras otros señalaban que Emiliano y Valentina no eran más que un tercero y una mujer infiel. A medida que la polémica crecía, las secciones de comentarios de las cuentas oficiales de las familias Sánchez y Cruz se convirtieron en un campo de batalla. De pronto, la cuenta oficial de la familia Cruz publicó un comunicado retirándole a Valentina sus derechos de herencia, incluso eliminando su nombre de la lista de herederos, como una forma de ruptura definitiva. Poco después, yo utilicé mi cuenta personal para relatar en detalle los 22 años que pasé junto a Valentina, desde la infancia compartida, el nacimiento del amor y la confirmación de nuestra relación. Yo no era ningún instrumento de matrimonio comercial, era simplemente un desafortunado al que le habían sido infiel. Valentina fue expulsada de su casa, pero lo primero que hizo después de cambiar su registro familiar fue ir a registrar su matrimonio con Emiliano. Más tarde supe que, en medio del escándalo mediático, sus padres le dieron una última oportunidad. Solo si dejas de ser parte de la familia Cruz podrás estar con él. La familia Cruz o tu amor. Solo puedes elegir uno. Ese día, Valentina firmó sin dudar el acuerdo de renuncia a la herencia frente a ellos. Dijo: puedo no tener nada, pero no puedo perder a Emiliano. Después hablé con acento agudo largamente con mis padres. Mi padre decidió confiarme la gestión del mercado internacional. Siempre había querido probar suerte en el extranjero, pero antes no lo propuse porque no quería que una esposa recién casada tuviera que sufrir conmigo lejos de casa. Ahora que ya no había matrimonio de por medio, me fui con gusto a construir mi propia carrera. Durante los 6 años siguientes, casi no regresé al país. En ese tiempo, mi hermana menor Sofía se casó con su novio y tuvo un hijo. Mi pequeña sobrina ya tiene 4 años. El nuevo heredero de la familia Cruz es un niño adoptado de una rama colateral del clan. Apenas cursa secundaria, pero tiene un desempeño sobresaliente y una ambición enorme. Nadie volvió a mencionar a Valentina. Emiliano tampoco logró nada digno de mención, al menos. Nunca volvimos a oír su nombre en el mundo empresarial. 6 años después, al regresar al país, Diego organizó una fiesta de bienvenida para mí, en el bar que solíamos frecuentar en el pasado. Entre brindis y risas, alguien mencionó de pronto que Valentina había estado buscando por todas partes a personas que pudieran darle mi información de contacto. Dije que, si tenía algún asunto, fuera a la recepción de la empresa y siguiera el procedimiento para solicitar una cita como cualquier cliente, respondí con calma. El grupo estalló en carcajadas. ¿Procedimiento para clientes? Anda ya, en su situación, ni siquiera puede pasar la puerta del grupo empresarial, se burló Diego. ¿No lo sabías? Todas las empresas y fábricas bajo la familia Cruz y la familia Sánchez la han puesto en la lista negra. Diego encendió su teléfono y empezó a contar con todo detalle los chismes que había escuchado. Después de que la familia Cruz rompiera definitivamente con Valentina, ninguna empresa relacionada con los Cruz o los Sánchez se atrevió a contratarla ni a ella ni a Emiliano. Así que Emiliano convenció a algunos compañeros de clase para irse a otra ciudad a emprender un negocio. El capital inicial fue una casa y un coche a nombre de Valentina. El resto de las cuentas bancarias ya habían sido congeladas. La casa y el coche se hipotecaron para pedir préstamos, pero el emprendimiento fracasó y quedaron completamente arruinados. Entonces Emiliano volvió a incitar a Valentina para que regresara a pedir ayuda a su familia. Ella y él tuvieron una pelea feroz, pero al final fue igualmente a suplicar a su padre. Él no quiso verla. Su secretario transmitió el mensaje de que aquella casa y aquel coche eran lo último que la familia Cruz le había dejado. En ese momento, Valentina acababa de dar a luz a su primera hija y aún así tuvo que ir de un lado a otro pidiendo recomendaciones de trabajo para Emiliano. Pero él era quisquilloso y altivo, si no era un puesto de gestión. No aceptaba. Pasó un año entero desempleado. Durante ese año, para sostener los gastos diarios, la otrora radiante señorita de la familia Cruz tuvo que trabajar como cajera en un supermercado. Incluso algunos de sus antiguos amigos iban a verla solo para burlarse de su desgracia. En ese periodo, Valentina y Emiliano discutían constantemente. Ella lo obligaba a buscar trabajo, pero él siempre encontraba defectos, o rechazaba los puestos, o cuando por fin le interesaba alguno, no lo contrataban. Así se prolongó la situación hasta que Valentina quedó embarazada de su segundo hijo. Solo entonces Emiliano consiguió un empleo como repartidor, pero trabajaba 3 días y descansaba 2. Después nació el segundo bebé, otra niña, y Emiliano ni siquiera esperó a que Valentina terminara el puerperio. La apuró para que volviera a trabajar, con la excusa de que debían esforzarse juntos como pareja. La familia de Emiliano nunca apareció, hasta que Valentina dio a luz a su tercer hijo, por fin un varón. Con el pretexto de cuidar al nieto, los padres de Emiliano se mudaron todos juntos al estrecho piso alquilado. Desde entonces, Valentina trabajaba de día. Al volver,
Tenía que cocinar y atender a toda la familia, por la noche. Aún hacía trabajos extra. Tras el fracaso del negocio, Emiliano comenzó a beber, y cada vez que se emborrachaba, ejercía violencia doméstica. Sus padres tampoco eran mejores. Cuando llegaron a la ciudad incluso fueron a causar problemas a la casa de los Cruz. Solo después de ser expulsados varias veces dejaron de ir. Pero en casa desahogaban su crueldad con Valentina. ¿No viste que vendía juguetes frente al jardín de infantes?, dijo Diego. Fue porque esos dos viejos la echaron. La obligaban a montar un puesto en sus días libres del supermercado. Y si no vendía lo suficiente, no le daban de comer. Cuando terminó la fiesta nocturna y cada uno regresó a su casa, nos encontramos con Valentina a la salida del bar. Su pequeño puesto estaba al borde de la calle, pero por su postura parecía que me estaba esperando a propósito. Al verme, sus ojos cansados se iluminaron un poco. Alejandro pareció querer acercarse, pero las miradas burlonas de mis amigos la hicieron detenerse. ¿Puedo hablar contigo a solas un momento?, me negué con cortesía. Ya es tarde. Si la señora Emiliano tiene algo que decir, puede hacerlo aquí mismo. Su rostro palideció aún más. Sus manos, ya sin rastro de suavidad, apretaban con fuerza el dobladillo de su ropa. Abrió la boca, pero no logró emitir sonido alguno. Yo la miré en silencio, sin apurarla ni marcharme. Al cabo de un rato, como un globo desinflado, dejó caer los hombros y murmuró: ¿podrías prestarme un poco de dinero? Tengo algo de hambre. Mis amigos no pudieron contener la risa. Ese sonido hizo que Valentina bajara aún más la cabeza. Saqué todo el efectivo de mi billetera y lo dejé sobre su pequeño puesto. Luego tomé al azar una rosa de hilo. Después pasé junto a ella y subí al coche. A través de la ventanilla vi cómo mis amigos también se acercaban. Dejaban dinero y escogían algún juguete sin mirar. Valentina permanecía allí, aturdida, con la cabeza gacha y el cuerpo temblando levemente. Retiré la mirada y le dije al conductor: arranca. Al pasar frente al centro comercial donde solíamos tener citas, vi un enorme oso de peluche, tan alto como una persona, llevado de la mano por una pareja joven que caminaba riendo por la calle. Los transeúntes suspiraban al verlos, comentando lo animados y dulces que se veían. Solo entonces recordé de pronto que hoy era el cumpleaños de Valentina. Habíamos celebrado juntos 21 cumpleaños suyos, viéndola pedir el mismo deseo frente a cada pastel. Alejandro y Valentina deben estar juntos toda la vida. Pero una vida es demasiado larga. Hace falta toda una existencia para medirla. Nadie puede garantizar que, durante ese tiempo, no surjan otros pensamientos. El ser humano es, por naturaleza, un ser que cambia con los años. El rosal frente a la ventana de Valentina, después de morir, fue reemplazado por otras plantas. Su habitación también fue remodelada para recibir a un nuevo dueño. Aquel oso de peluche terminó arrojado a la basura cerca de una escuela. Igual que nuestro amor de antaño fue descartado como un par de zapatos viejos. El escándalo del compromiso de aquel año hacía tiempo que nadie lo mencionaba. Del mismo modo que Valentina estaba siendo olvidada poco a poco. Intenté recordar a Valentina en mi mente, pero no supe en qué momento exacto se transformó en la persona que es ahora. A veces, los cambios humanos son simplemente imprevisibles. La distinguida y radiante señorita de la familia Cruz se había desvanecido bajo el desgaste de la vida, sustituida por una mujer agotada y envejecida. No sé cuánta amargura siente la Valentina que una vez juró elegir su propia vida. Ni si se arrepiente de las expectativas y el engaño que me dedicó en el pasado. Sentí una leve melancolía. Y nada más que eso. Fin.